Durante mis 23 años de dedicación al cuidado de la salud, especialmente al cuidado cardiovascular, yo, el doctor Javier, he visto claramente que el corazón no es solo un órgano, sino también un reloj biológico que determina la fuerza, la longevidad y la calidad de vida. La insuficiencia cardíaca es un ejemplo claro de cómo algo tan vital puede ir deteriorándose en silencio. Se trata de una condición frecuente, pero sus primeras señales suelen confundirse con cansancio propio de la edad, con el estrés cotidiano o con la falta de ejercicio. Esa confusión es peligrosa porque retrasa la atención médica en una etapa en la que aún es posible frenar la progresión de la enfermedad y evitar complicaciones serias. La ciencia nos muestra con contundencia la magnitud del problema. En los países desarrollados, alrededor del 2% de la población adulta vive con insuficiencia cardíaca. Ese porcentaje se multiplica con el paso de los años. Es menor al 1% antes de los 50, pero después se duplica cada década, superando el 8% en quienes tienen más de 75. En España, el envejecimiento de la población explica buena parte del aumento. Basta mirar las cifras entre 1991 y 2012. El número de personas mayores de 65 años creció de poco más de 5 millones a más de 8 millones, un salto del 50%. Y al mismo tiempo, la esperanza de vida siguió alargándose 2 años más para quienes alcanzan los 65, 76, y 1 o 2 años adicionales para los que llegan a los 77, 87. Ese progreso en longevidad, junto con los avances en el tratamiento de la cardiopatía isquémica y el control de la hipertensión, tiene una cara menos visible. Más personas sobreviven a eventos agudos, pero quedan con un ventrículo debilitado, que tarde o temprano se traduce en insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad cuyo pronóstico intermedio se compara con el de los tumores más comunes. La mortalidad apenas ha cambiado, aunque en los pacientes con fracción de eyección reducida se ha logrado mejorar gracias a nuevas terapias farmacológicas y no farmacológicas. El impacto no se mide solo en vidas, sino también en recursos. Históricamente, la insuficiencia cardíaca ha sido responsable del 3 al 100 de todas las hospitalizaciones en nuestro entorno y es la primera causa de ingreso en los mayores de 65 años. Se calcula que consume en torno al 2% del gasto sanitario en países desarrollados, sin que se haya logrado frenar esa tendencia en los últimos 10 años. Sin embargo, hay un dato esperanzador cuando se organiza una atención cercana y continua con programas específicos de seguimiento y con el papel fundamental de la enfermería. Las hospitalizaciones disminuyen de manera clara. Todo esto revela una verdad ineludible. El corazón avisa mucho antes de que ocurra una urgencia. Reconocer esos 13 signos de advertencia puede salvar vidas y mejorar radicalmente la calidad del día a día. Pero la mayoría de las personas no los perciben a tiempo. Más de 6 millones de estadounidenses viven con insuficiencia cardíaca y gran parte no descubren la enfermedad hasta que ya es tarde. Escuchar al cuerpo, prestar atención a las señales y actuar temprano es la diferencia entre un futuro limitado y una vida plena. A veces el corazón comienza a enviar mensajes silenciosos, mucho antes de que aparezca una crisis evidente. Mensajes que parecen insignificantes, casi triviales, pero que esconden una verdad peligrosa. El cuerpo habla, y lo hace en forma de síntomas, que se repiten, que se intensifican poco a poco, hasta que un día ya no se pueden ignorar. Esos signos son fáciles de confundir con la edad, con el cansancio, con una mala noche de sueño, pero detrás hay un corazón
que lucha por mantener el ritmo de la vida. Uno de los avisos más comunes es la falta de aire durante actividades que antes resultaban sencillas. Subir un tramo de escaleras, caminar hacia el buzón, cargar una bolsa de compras, acciones pequeñas que de pronto parecen montañas. El hombre se sorprende al notar que necesita detenerse, que respira agitadamente tras un esfuerzo mínimo. No se trata de la sensación normal después de correr varios kilómetros o de practicar ejercicio intenso. Se trata de quedarse sin aliento, con gestos cotidianos, con lo que siempre fue fácil. El mecanismo detrás es claro. El corazón no consigue bombear suficiente sangre cargada de oxígeno hacia los músculos, y estos se rebelan. Los pulmones trabajan más rápido, la respiración se vuelve laboriosa, y cada paso exige más de lo que el cuerpo puede dar. La Asociación Americana del Corazón ha documentado que esta disnea de esfuerzo es uno de los síntomas más tempranos y más frecuentes de la insuficiencia cardíaca. Lo engañoso es que aparece de manera gradual y muchos lo atribuyen simplemente a estar fuera de forma, a no entrenar lo suficiente o a cumplir años. Pero la diferencia está en la progresión. Si antes una caminata era un placer y ahora obliga a detenerse, es el corazón el que pide ayuda. Otro signo surge en la intimidad de la noche cuando se apagan las luces y se busca descanso. El hombre se recuesta, pero descubre que la respiración se le dificulta. Prueba con una almohada, luego con 2, después con 3, hasta que finalmente termina durmiendo, semisentado en un sillón, porque es la única manera de respirar con comodidad. Este fenómeno se conoce como ortopnea. Lo que ocurre es que al estar tumbado la gravedad, favorece que el líquido se redistribuya en el cuerpo, acumulándose en los pulmones. El corazón debilitado no logra bombear de forma eficiente esa sobrecarga y la persona siente que le falta el aire. El avance suele ser tan lento que pasa desapercibido al principio. Basta con un cojín extra, luego con 2, hasta que de pronto dormir acostado se vuelve imposible. Muchos piensan que se trata de una cuestión de postura de comodidad, de hábitos de sueño, pero en realidad es una señal clara de que el corazón está luchando por mantener el equilibrio. La ortopnea es un aviso silencioso pero contundente, un recordatorio nocturno de que algo no funciona como debería. Hay una experiencia aún más perturbadora que puede despertar a cualquier hombre en medio de la madrugada. Se trata de la disnea paroxística nocturna, esa sensación súbita de ahogo que obliga a sentarse de golpe en la cama, jadeando con el corazón acelerado y una angustia intensa. El individuo se levanta, abre ventanas, busca aire fresco desesperadamente. Lo que sucede es que durante el día, el líquido tiende a acumularse en las piernas y al estar acostado, ese líquido retorna a la circulación, sobrecargando los pulmones en pocas horas. El corazón, incapaz de manejar ese volumen adicional, provoca el episodio de asfixia. Los estudios clínicos muestran que esta crisis suele presentarse entre 2 y 4 horas después de conciliar el sueño. Lo engañoso es que con frecuencia se confunde con pesadillas con ansiedad nocturna o incluso con apnea del sueño. Pero hay un patrón que lo distingue: ese despertar repentino, esa necesidad urgente de incorporarse para poder respirar, esa sensación de estar ahogándose en plena noche. Es un síntoma que genera pánico, que rompe el descanso y que refleja con crudeza la incapacidad del corazón para cumplir su tarea. La fatiga persistente es otro enemigo silencioso. No es el cansancio habitual después de un día largo, ni la somnolencia que se resuelve con horas de sueño.
Es una sensación de agotamiento profundo que se instala y no desaparece. Las tareas más simples se transforman en pruebas extenuantes: llevar bolsas del supermercado, tender la cama, subir unos escalones. Todo parece exigir demasiado. El cuerpo, al darse cuenta de que el corazón no puede bombear suficiente sangre, redirige el flujo hacia los órganos vitales, como el cerebro y el mismo corazón, sacrificando a los músculos. Esos músculos privados de oxígeno se debilitan, pierden fuerza, y la persona se siente exhausta sin explicación aparente. Lo más preocupante es cómo se modifica la tolerancia al esfuerzo. Lo que antes revitalizaba ahora deja exhausto la recuperación. Tras la actividad, se vuelve mucho más larga. Se empieza a evitar movimientos, a poner excusas, a culpar a la edad. Investigaciones médicas demuestran que esta fatiga puede manifestarse meses antes de que aparezcan otros síntomas más evidentes de insuficiencia cardíaca. Es como un telón que se cierra lentamente sobre la vida cotidiana, reduciendo cada vez más el margen de energía. La tos nocturna es un signo adicional que suele subestimarse. No es la tos cargada de un resfriado, ni la sequedad típica de una alergia. Es una tos persistente que aparece sobre todo al acostarse, que interrumpe el sueño y que puede ir acompañada de una mucosidad blanca o incluso rosada. Esa tonalidad revela que el líquido se ha infiltrado en los pulmones. El origen es el mismo que el de la ortopnea al estar en posición horizontal. El líquido que circula en exceso se acumula en los pulmones, irritando las vías respiratorias. El cuerpo responde con tos en un intento de despejar lo que percibe como una obstrucción. Muchas personas atribuyen esa tos a una rinitis, a una alergia estacional o a la contaminación ambiental. Pero cuando ocurre noche tras noche y mejora al incorporarse, el culpable suele ser un corazón debilitado. Esta tos es la manifestación de una congestión interna, un aviso de que el organismo ya no puede sostener la circulación con normalidad. Y existe un síntoma que hasta hace pocos años ni siquiera estaba descrito en los libros de medicina. Se trata de la vendopnea, la dificultad para respirar al inclinarse hacia adelante. Es tan específico que rara vez se ve en personas sanas. Basta con agacharse para atar los cordones de los zapatos, recoger algo del suelo o lavarse la cara en el lavabo, y en apenas 30 segundos el aire empieza a faltar. Lo que ocurre es que al inclinarse la presión abdominal aumenta, empuja el diafragma contra el tórax y limita la capacidad pulmonar. En un corazón que ya trabaja bajo presión elevada, este simple gesto basta para desencadenar el ahogo. Desde que se describió en 2014, la vendopnea ha sido considerada un marcador muy preciso de presiones cardíacas altas y un indicador de enfermedad avanzada. Lo más inquietante es que se trata de un síntoma casi exclusivo de la insuficiencia cardíaca. No aparece en sujetos sanos, lo que le otorga un valor diagnóstico enorme. Cuando alguien relata que inclinarse hacia adelante le produce falta de aire inmediata, la sospecha de insuficiencia cardíaca se vuelve muy fuerte. Cada uno de estos 6 signos: la falta de aire en el esfuerzo, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la fatiga persistente, la tos nocturna y la vendopnea, es parte de un mismo lenguaje. Es el lenguaje de un corazón que intenta mantenerse a flote, que lucha contra la sobrecarga y que pide ser escuchado. El desafío está en no ignorar esas señales, en no confundirlas con simples molestias pasajeras, porque en realidad
son advertencias que pueden salvar una vida si se reconocen a tiempo. Hasta aquí hemos hablado de las señales que se manifiestan en la respiración y en la capacidad de esfuerzo, esas que se sienten al subir una escalera, al caminar unos metros o incluso al intentar dormir tranquilamente. Pero el corazón no solo se expresa con falta de aire o cansancio, también envía mensajes a través de cómo se maneja el agua y la circulación en el cuerpo. Muchas veces cuando un hombre nota que al final del día sus pies se sienten pesados, los tobillos se ven más gruesos y los zapatos aprietan, lo atribuye de inmediato al cansancio o a haber caminado demasiado. Sin embargo, esa hinchazón en los pies o en las piernas, que en medicina se conoce como edema, no surge de la nada. Se debe a que la sangre no logra regresar de manera eficiente al corazón. Al no bombear con la fuerza necesaria, el corazón permite que el líquido se acumule en las extremidades inferiores, y ese exceso de fluido se filtra a los tejidos, causando la inflamación visible. Lo característico es que este edema se intensifica a medida que avanza el día. Por la mañana, al levantarse los pies, pueden lucir normales, pero hacia la tarde o noche, la piel queda marcada por las medias o por los zapatos. Si se presiona la zona con un dedo, la huella tarda varios segundos en desaparecer. En grandes estudios publicados en revistas de cardiología, se encontró que aproximadamente el 70% de los pacientes diagnosticados con insuficiencia cardíaca ya presentaban este signo en el momento de la consulta. Eso significa que aunque se minimice como un simple detalle estético, el edema es una de las manifestaciones más frecuentes y reveladoras de que el sistema circulatorio está bajo presión. No se trata de un cansancio común, sino de un aviso insistente de que el corazón tiene dificultades para mantener el equilibrio del organismo. A este fenómeno se suma otro signo todavía más llamativo, aunque a menudo pasa inadvertido: el aumento de peso repentino. No hablamos de esos kilos ganados poco a poco por cambios en la alimentación o por falta de ejercicio, sino de un incremento brusco que sorprende a cualquiera que se pese con regularidad. Subir uno incluso 1,5 kilos en apenas un día o más de 2 en una semana debería encender todas las alarmas. Esa ganancia no corresponde a grasa ni a músculo, sino a líquido retenido. Cuando el corazón no bombea bien los riñones, reciben señales que los llevan a guardar sal y agua. El resultado es que el cuerpo acumula litros de fluido en poco tiempo. Cada kilo adicional equivale a 1 litro de líquido que se queda dentro y no se elimina. Por eso en las guías de la Asociación Americana del Corazón se insiste en que esta variación de peso constituye una alerta urgente y requiere atención médica inmediata. Lo curioso es que muchas veces la persona aún no ha notado otros síntomas claros, ni falta de aire ni cansancio extremo, pero la balanza no miente. La rapidez con la que el peso se dispara es la pista que revela que el organismo está enfrentando un problema de retención de líquidos. Incluso hay pacientes que relatan cómo de un día para otro sus anillos dejan de entrar en los dedos o sus pantalones aprietan sin explicación. La clave está en comprender que este tipo de aumento de peso no se corrige con dieta ni con ejercicio, porque el origen no es la comida, sino la incapacidad del corazón de mantener el equilibrio del agua en el cuerpo. Otro detalle que merece atención aparece en la intimidad de la noche. Durante el día, la gravedad hace que el líquido se acumule en las piernas. Pero al acostarse, cuando el cuerpo está en posición horizontal, ese líquido regresa a la circulación y los riñones se ven forzados a procesarlo.
Lo que ocurre es que la persona empieza a levantarse varias veces por la noche para orinar más que durante el día. Este patrón recibe el nombre de nicturia o nocturia, y aunque muchos lo explican como un simple signo de la edad o lo asocian a la costumbre de beber agua antes de dormir, la verdad es que puede ser una de las primeras señales de que el corazón no está cumpliendo su función. En estudios publicados en revistas médicas de prestigio, se ha demostrado que esta necesidad de orinar repetidamente durante la noche puede anteceder a otros síntomas más obvios de la insuficiencia cardíaca, como la falta de aire. Lo desconcertante es que a menudo se confunde con problemas prostáticos en los hombres o con un sueño ligero. Sin embargo, lo distintivo es que las cantidades de orina suelen ser abundantes y que el fenómeno se repite noche tras noche. No se trata de pequeñas micciones, sino de volúmenes significativos que reflejan cómo el líquido retenido en las piernas durante el día retorna a la circulación en cuanto el cuerpo descansa. Este simple hecho de tener que interrumpir el sueño 2, 3 o incluso 4 veces por noche no debería considerarse una molestia sin importancia, sino un aviso de que algo en el equilibrio de fluidos está fallando. Finalmente está la sensación de frío persistente en las manos o en los pies, incluso cuando la temperatura ambiental es cálida. Muchas personas se sorprenden al notar que mientras el resto del cuerpo está cómodo, las extremidades permanecen frías al tacto. Lo que sucede es que ante la incapacidad del corazón de mantener un gasto adecuado, el organismo toma una decisión estratégica. Prioriza el envío de sangre a los órganos vitales como el cerebro y el propio corazón, reduciendo la circulación hacia las zonas periféricas. Este mecanismo de defensa garantiza que lo esencial se conserve, pero deja a las manos y a los pies con un flujo insuficiente. El resultado son extremidades heladas a veces, acompañadas de un leve tono azulado en los dedos o en los labios. En ocasiones, los pacientes describen que les cuesta recuperar el calor en los pies después de salir al frío o que tardan mucho más en entrar en calor que otras personas. Además, se observa lo que los médicos llaman una presión de pulso estrecha. La diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica se reduce significativamente. Esto indica que el volumen de sangre expulsado con cada latido es menor de lo normal. La literatura científica confirma que estos cambios circulatorios no son banales, sino indicadores claros de que el gasto cardíaco está disminuido. Aunque parezca un síntoma menor, tener las manos heladas sin causa aparente puede ser la señal de un corazón que ya no logra mantener una circulación adecuada. Cada uno de estos signos, la hinchazón en los pies y tobillos, el aumento repentino de peso, la necesidad de orinar varias veces por la noche y la frialdad constante en las extremidades, forman parte de un mismo lenguaje corporal. No aparecen por casualidad ni como detalles aislados, sino como manifestaciones de un sistema circulatorio que está luchando por mantener el equilibrio. El cuerpo no deja de enviar pistas, pero depende de cada uno reconocerlas y darles el valor que merecen. Pero el lenguaje del corazón no se limita solo a los líquidos que se acumulan o a la frialdad de las extremidades. También se manifiesta en la manera en que late y en cómo repercute sobre otros órganos, incluso en el sistema digestivo. Y es ahí donde aparecen nuevas señales que, lo que ocurre en el pecho a veces es tan evidente que asusta y otras veces se presenta de manera tan discreta que se confunde con nervios o ansiedad. Sentir que el corazón late demasiado rápido, que de pronto salta un latido
o que el pecho da un golpe fuerte desde adentro, no debería considerarse normal. Son las llamadas palpitaciones y pueden aparecer en reposo al acostarse o incluso durante una conversación tranquila. El músculo cardíaco debilitado, al esforzarse más de lo habitual para mantener la circulación, desarrolla ritmos irregulares que hacen que el latido se sienta inestable. No es raro que un hombre describa la sensación como un tamborileo en el pecho, como si el corazón hiciera volteretas. Investigaciones realizadas en centros de cardiología de referencia mundial muestran que las arritmias, en especial la fibrilación auricular, no solo acompañan a la insuficiencia cardíaca, sino que forman con ella un círculo peligroso. Pueden ser causa y consecuencia al mismo tiempo. Eso significa que cuanto más se debilita el corazón, más probable es que pierda la regularidad, y cuanto más irregular se vuelve, más difícil le resulta mantener una circulación adecuada. Este vaivén crea una espiral que avanza silenciosamente, y lo inquietante es que muchos lo atribuyen al estrés cotidiano o a la falta de sueño, retrasando la búsqueda de ayuda. Junto con las palpitaciones, aparece otro aviso todavía más desconcertante: la sensación de mareo, de que todo da vueltas de repente, o incluso los episodios en los que la vista se nubla y el cuerpo se desploma. La causa es clara: el cerebro deja de recibir la cantidad de sangre necesaria, aunque sea por unos segundos. Esto ocurre porque el corazón, limitado en su fuerza, no logra mantener la presión adecuada cuando el cuerpo cambia de posición o cuando exige un poco más de esfuerzo. Basta con levantarse bruscamente de la cama o agacharse y volver a erguirse rápido para que aparezca esa sensación de vértigo acompañada de debilidad en las piernas y sudor frío. En casos más extremos, la persona pierde el conocimiento por completo, lo que en medicina se conoce como síncope. Los estudios clínicos indican que alrededor del 20% de los pacientes con insuficiencia cardíaca han experimentado este tipo de desmayo, lo que muchos interpretan como simple fatiga, deshidratación o un problema del oído interno. En realidad, es la manifestación de una disminución seria en el gasto cardíaco. Es un síntoma que aterra porque suele ocurrir de forma inesperada en la calle, en el trabajo, al subir unas escaleras. Y aunque el episodio dure solo segundos, revela que la sangre no logra llegar al cerebro de manera estable. El corazón enfermo no solo afecta al pecho y a la cabeza, también altera la manera en que el cuerpo digiere los alimentos. Es común que los hombres describan un malestar en el abdomen que no mejora con antiácidos ni con cambios en la dieta. Aparece la sensación de estar lleno con muy poca comida, la pérdida de apetito sin explicación aparente, o un dolor sordo en la parte superior derecha del abdomen. Esto ocurre porque la circulación reducida disminuye el flujo de sangre hacia el tracto digestivo y al mismo tiempo los líquidos se acumulan en la cavidad abdominal, presionando los órganos internos. El hígado puede congestionarse por el exceso de sangre que no logra ser bombeada de forma efectiva, generando una sensación constante de pesadez o presión. En la práctica, un hombre puede sentarse a la mesa, comer apenas unos bocados y sentir que no puede continuar, como si el estómago estuviera lleno. Otros refieren náuseas persistentes o la incapacidad de disfrutar de la comida como antes. Lo engañoso de estos síntomas es que parecen propios de problemas gástricos, por lo que se subestiman o se tratan con fármacos digestivos, retrasando la detección de la verdadera causa. Sin embargo, la investigación médica confirma que estas molestias digestivas son una manifestación clara de la insuficiencia cardíaca.
No se trata de un estómago delicado, sino de un corazón que ya no consigue abastecer adecuadamente a los órganos del aparato digestivo, provocando un cuadro de saciedad precoz, malestar abdominal y pérdida de peso involuntaria. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca rara vez aparecen de golpe. Al contrario, se van instalando poco a poco disfrazados de señales que cualquiera podría atribuir al paso de los años, al estrés o al simple cansancio. Es precisamente esa forma silenciosa y progresiva la que hace tan fácil ignorarlos. Pero el cuerpo insiste una y otra vez, a través de la falta de aire en situaciones cotidianas del cansancio, que no mejora con el descanso de la hinchazón en los tobillos o del frío persistente en las manos y pies. Cada uno de estos detalles es un mensaje que no conviene pasar por alto, porque en la detección temprana está la verdadera oportunidad de cambiar el curso de la enfermedad. Lo cierto es que la insuficiencia cardíaca no significa el final del camino. Con un tratamiento adecuado con los medicamentos correctos y con ajustes en el estilo de vida, se puede recuperar el equilibrio y ganar calidad de vida. La ciencia médica ha demostrado que al controlar factores como la dieta, la actividad física, el descanso y el uso responsable de fármacos, se logra estabilizar la enfermedad y en muchos casos evitar hospitalizaciones. No se trata de resignarse, sino de tomar las riendas a tiempo. La clave está en reconocer el momento en que varios síntomas empiezan a coincidir. Si la falta de aire se suma al cansancio inusual, si la hinchazón se acompaña de un aumento de peso inexplicable, o si las noches se interrumpen con la urgencia de orinar. Repetidamente, no hay que esperar más. Ese es el instante en el que resulta fundamental buscar ayuda médica. No para asustarse, sino para actuar, porque cada día ganado en la detección temprana puede marcar la diferencia. Espero de corazón que esta información te sea útil a ti y a tu familia. Si has encontrado valor en estas palabras, si alguna de estas señales te ha hecho reflexionar sobre tu propia salud o la de alguien cercano, te invito a dejar un comentario, darle me gusta y suscribirte para no perderte el contenido que seguirá llegando. Cada gesto tuyo nos motiva a seguir compartiendo conocimiento y a acercar la medicina a la vida diaria para que nunca más se ignoren esas señales que el cuerpo envía y que pueden literalmente salvar la vida.